Y bueno, y aportamos otra mirada, ¿no?, en torno a toda esta situación. Porque bueno, esto se genera por el precio. Entonces también surgen distintos interrogantes. Bueno, a ver, ¿la exportación de carne es responsable del precio que tiene en góndola? ¿La carne es responsable de la inflación? Bueno, esto es así. Esta pregunta se la trasladamos a David Miazo, quien es el economista jefe de FADA. No, no se solucionan para nada los problemas inflacionarios cerrando las exportaciones de carne. La primera evidencia que tenemos de eso es nuestros países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil, que son grandes exportadores de carne vacuna a nivel mundial, y todos están con inflaciones del 3, el 4,5, el 6,5% es la expectativa para este año. Así que esa es una primera evidencia que nos dice que la carne no es la impulsora de la inflación. La segunda evidencia es que el precio de la carne no es el único precio de la economía que está aumentando. Están aumentando los precios de la vestimenta, por ejemplo, en el último IPC fue el rubro que más subió. Sube los otros alimentos, sube el tomate, sube la nafta, suben los materiales de construcción. Entonces, eso nos indica en una primera instancia que el precio de la carne no es el único problema de precios que tiene la economía. Y una tercera evidencia al respecto es que, por ejemplo, algo que ha subido mucho en los últimos meses y en el último año son las frutas y verduras, por ejemplo, y Argentina no exporta frutas y verduras. Así que con esos puntos vemos que claramente poco tiene que ver la carne con la inflación, más allá de algún factor en particular que podemos hablar de la cadena, pero claramente no va a solucionar el problema de la inflación. Puede haber una baja de precios, pero esa baja de precios no va a ser duradera, así que este no es el camino y no es la solución. Vamos a terminar teniendo en el mediano plazo el mismo nivel de precios o las mismas subas, pero con menos producción, menos exportaciones, menos mercados. Bien, porque justamente, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto de cerrar el mercado de carne en la economía? Ustedes hicieron un trabajo en función de los puestos de empleo, por ejemplo. Bueno, la cadena de carne bovina genera más de 400.000 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 100.000 están ligados al circuito de la exportación. La cadena genera más de 3.000 millones de dólares de exportaciones y ya tenemos dos impactos socioeconómicos muy relevantes de la cadena bovina, que además tiene una característica muy particular respecto a otras actividades productivas del país, que es el federalismo que tiene la cadena bovina, donde es una producción, tal vez la única producción que está presente en todas las provincias del territorio argentino. Cuando uno analiza la composición del precio de la carne, ¿qué es lo que ve? ¿Qué variables Bueno, intervienen? lo primero que uno ve cuando mira la composición del precio de la carne, y más en una discusión planteada desde el Estado en cuanto a la discusión, es la participación que tienen los impuestos. En el precio final de la carne, los impuestos representan el 28%, es decir, si estamos pagando un corte cerca de 700 pesos, estamos pagando 200 pesos de impuestos acumulados a lo largo de la cadena. Así que eso es lo primero que resalta cuando uno está hablando del nivel de precios y está hablando de la composición. Y después, te puedo comentar el resto de la composición del precio final de la carne. Está representado la cría o el ternero, que es la primera etapa y la etapa más cara de la cadena, con un 30%, casi un 27% el feedlot o el engorde, un 6,5% el frigorífico, que ha visto reducida bastante su participación, con un 9% la carnicería y, como dijimos recién, con un 28% los impuestos.